Hoy se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos, una fecha para reflexionar sobre los retos, compromisos del país en esta materia. Y para ampliar esta información, Nicolás nos trae una invitada. Así es, Claudia. A esta hora queremos saludar a la docente Yolanda Rodríguez Rincón, directora de la Maestría de Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto de la SAP, quien saludamos a esta hora para también preguntarle sobre ese panorama nacional. Profesora Yolanda Rodríguez, bienvenida a Radio SAP. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos allá en el equipo de la emisora y de quienes están escuchándonos. Muchas gracias a usted también, profesora. Y para iniciar, quisiéramos preguntarle qué significa para Colombia conmemorar hoy el Día Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es esa reflexión? Pues es una conmemoración, ¿no? La ley ya lo decían al inicio, ¿no? En 1985 que se declara este día conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Y está inspirado en ese artículo, uno de los primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De todos los seres humanos nacen libres, iguales para reconocer la dignidad, en derechos que están dotados de razón, de conciencia. Y ahí lo fundamental es esta segunda parte que dice, deben comportarse fraternalmente los unos y los con los otros, ¿no? Entonces, pues, inspirado en esto, en 1985 se declara la conmemoración de este día. También ahí al inicio, ustedes señalaban a San Pedro Claver, ¿sí? Y yo quisiera como recordar esa controversia célebre del siglo XVI entre San Pedro Claver y Ginés de Sepúlveda, ¿no? Que en esa época, en ese contexto, pues no había un reconocimiento de ninguna manera sobre los indígenas, ¿no? Aquí en este proceso de conquista, de colonización. Y va a ser San Pedro Claver quien reconoce relativamente, ¿no? Le da una asignación de cuasi humanos a los indios, pero frente a ese contexto, pues para ver la dimensión y quizá la importancia de San Pedro Claver frente a todo ese dominio de no reconocimiento, y esa es la controversia, es bastante interesante. Ginés de Sepúlveda y otros decían que no eran humanos, que eran unos salvajes, etcétera. Pero San Pedro Claver les da cierto nivel de humanidad y creo que pues no es de los mejores mundos posibles, pero eso implicó una cierta lucha por lo que se va a dar más adelante es la igualdad y el respetar, sobre todo quizá más que el reconocer es el respeto para todas las personas sin importar su condición. Entonces, desde ahí esa inspiración es que se va a plantear ese Día Nacional de los Derechos Humanos. Pero vean que 1985 en Colombia es un año de bastante complejidad, ¿no? Porque a inicios de los 80 se inicia el exterminio de la Unión Patriótica. Y llamar la atención, precisamente también lo señalaban ustedes al inicio, eh, para recordar y conmemorar toda esa victimización que ha producido el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, ese año va a ser relevante en ese sentido, es decir, que ha habido una historia de victimización, pero el declarar, que yo diría en términos críticos, todas estas normativas, leyes, que Colombia profusamente produce normativa a este respecto, eso es importante, pero es insuficiente, ¿sí? Que precisamente esa es como la discusión en términos de todas estas conmemoraciones, pero que es bastante simbólico, porque es precisamente llamar la atención, es recordar esa producción de victimización, precisamente, pues también se ha dicho y también se ha normado alrededor de eso, para que no se repita, ¿sí? Para que no vuelva a suceder. Entonces, eh, esa vulneración de los derechos de que el Centro Nacional de Memoria, ya en su clásico informe del Basta Ya,
reporta 17 y 18 modalidades de violencia, desapariciones, torturas, asesinatos, desplazamiento forzado, entre otros, que precisamente lo que hacen es negar lo que dice esta normativa, esta ley, ¿no? Que es el respeto por el otro sin importar su condición. Y como para cerrar esta parte, pues tenemos también, para recordarlo, insistir, porque en términos de administración pública, de institucionalidad, de apuesta política, está el acuerdo de paz hace ya casi 10 años firmado, y allí se potencia toda esta normativa que venía desde esta época, ¿no? Desde finales de o principios de los 80, 90, con la constitución política también, que era la constitución de la paz, la constitución ambiental, la constitución de los derechos, ¿no? Que digamos que es un momento fundamental, pero digo insuficiente en términos de que queda en el discurso y en la narrativa, pero que también ha generado una praxis, unas experiencias. Por ejemplo, estas generaciones de jóvenes que tenemos como estudiantes, es muy normal hablar de los derechos, ¿sí? Cosa que no sucedía, y dice así el profesor Uprime, antes de los 90, de los 80, ni siquiera un juez hablaba de derechos humanos. Entonces creo que esto es importante, pero en términos prácticos de resolver esta victimización, de superarla, pues todavía queda mucho, pero obviamente bienvenidas todas estas conmemoraciones, porque es simbólico, como digo, es recordar y llamar la atención que esto no puede suceder, y creo que genera también sensibilización. Entonces vean que también celebro que ustedes hayan tomado la iniciativa y que se pongan in situ, pues, para que conversemos sobre este asunto. Estamos con la profesora Yolanda Rodríguez, docente de la SAP, hoy 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, y con esa introducción que usted nos da, profesora, ¿cuáles serían entonces los principales retos que tiene el país en materia de derechos humanos? Los Bueno, pues estructuralmente sabemos que ha habido una violencia, ¿no? Violencia sociopolítica, y el conflicto armado es una de sus expresiones, ¿no? Entonces, yo diría que uno de los retos, si no el más clave, es precisamente enfrentar la persistencia de esa violencia sociopolítica, ¿no? Históricamente, pues es lo que ha caracterizado al país, ¿no? Esa lucha por la soberanía entre la insurgencia y, y el Estado, y esa forma de Estado, pero que se ha venido reestructurando, diría. Cada década se asoma un nuevo actor, unas nuevas formas de despliegue de ese conflicto. Y, por ejemplo, teníamos insurgencia, pero ya sabemos que con el acuerdo, eh, la insurgencia más antigua acá, de las FARC, pues se reincorpora, y bueno, celebrar esto precisamente, pero precisamente por el incumplimiento gubernamental, yo creo que hay que decirlo, porque el Estado firma ese acuerdo precisamente como una apuesta, que sienta las bases para precisamente pensar en la transición y en un posconflicto, ¿no? Y esto precisamente no va a suceder porque el primer gobierno que tenía que asumir ese desarrollo, pues incumple, pues saben todos que se hizo trizas, que se desfinancia, y entonces pues tendríamos que decir qué proyecto político va precisamente a asumir, a enfrentar esa violencia. Ese es un reto, ¿no? Y me parece bastante importante aquí en la escuela, porque la administración pública jugará un papel, o juega un papel central, la academia, bueno, las organizaciones sociales también, pero digamos quienes dirigen este país, pues son los que en últimas toman las decisiones. Entonces, ese es un principal reto, pero diría que unido a ello, tejiendo con ese primer reto, pues también tiene que ver las amenazas al liderazgo social en el país. Esto ha venido profundizándose, pero quiero decirles que es también estructural. Yo pongo el año 1711 para decirles que empieza
la amenaza, el exterminio, el asesinato del liderazgo social, ¿no? Los pueblos y las organizaciones negras, afro, en 1711, ¿sí? Ahí lo reporta bien el profesor Múnera en Cartagena, para hablar precisamente de esas luchas allá de los pueblos negros. Pero bueno, cerrando el siglo está el siglo XIX, 1871, los comuneros, ¿no? Y que llevan a unas capitulaciones, negociaciones, y al día siguiente aparecen sus representantes degollados. Y así el siglo XIX con las sociedades democráticas, que fueron una apuesta precisamente por lo que pudiéramos decir hoy, democratizar la vida social y política. Y también empieza el siglo XX, inicia precisamente con la Guerra de los 1000 días, y a lo largo del siglo XX vemos el exterminio, el gaitanismo, del movimiento Firmes a luchar, bueno, y ahora con los firmantes de paz también, o sea, alrededor de 500 personas allí asesinadas, es decir, que eso es sistemático. Entonces, pues obviamente, ¿cómo pensaríamos un reto si no es también en términos estructurales, ¿no? Entonces, ese liderazgo que es la riqueza de este país, de mujeres, de hombres, de jóvenes que se han dado a la lucha con proyectos de vida, con proyectos políticos, precisamente en la defensa de los derechos humanos, y que la forma política precisamente ha llevado a su exterminio, ¿no? En consecuencia de todo esto, pues hay un reto también, digamos, como en términos de políticas, y es enfrentar el desplazamiento forzado, ¿no? Eso también es persistente, los procesos, los momentos de paz, diferentes estudios dan cuenta de ese ciclo de 100 años por lo menos, ¿no? El profesor Gutiérrez Sanín, ya Alfredo Molano, la profesora María Emma Wills, que va a un tiempo más largo, pero ya hay varios estudios que muestran que esto es estructural, ¿no? Porque precisamente pareciera que la violencia, lo vamos a dejar así, pareciera que hay un dominio por mantener esas formas de violencia, ¿no? Entonces, precisamente la desigualdad, la concentración de la riqueza da cuenta de esto, ¿no? A punta de la violencia. Por allá ya, ahorita que recordaba, eh, la controversia de Valladolid era precisamente, en última, si eh, se llegaba a estas tierras evangelizando o por las armas, ¿no? Y aquí parece que todavía estamos o por la vía de las armas o por otras vías que también, pues históricamente se han dado alternativas desde lo social, desde las organizaciones, ¿no? Fundamentalmente. Diría que otro reto y muy ligado a esto tiene que ver con las mujeres, los niños, las niñas, ¿no? Porque paradójicamente, entre más declaraciones, más normatividad hay, como que más violencia también se ejerce. Entonces, en estas últimas décadas, quizá también por los medios de comunicación se hace más visible, pero pues las estadísticas también aportan en ese aspecto, pues estos sujetos que además se han declarado como de especial protección constitucional, pues son sumamente afectados por la violencia, ¿no? Violencia familiar, violencia sexual, la integridad personal y el derecho a la vida de estos sujetos, ¿no? Entonces, me parece que pues que estos sujetos que son quienes a los 10, 20 es el futuro, pues qué es lo que pasa frente a eso. Me parece que eso es fundamental para la construcción de la vida social democrática, ¿no? Y otro reto, diría, en términos también estructurales, es superar la impunidad. ¿Mm? Es que la impunidad también ha sido sistemática, ahí están los datos, el 98% de impunidad, y eso tiene que ver, como dice la estudiosa Rita Segato, hay impunidad porque quien tiene que juzgar comete el crimen. ¿No? Entonces es un llamado a esto, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos son impunes, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, profesora. enfrentar este asunto, ¿no? Entonces vean que sí hay Puesto que un amplio conjunto de derechos que hay que asumir como retos, y eso pues
tiene que jugar la política pública, la institucionalidad, la democratización en la vida cotidiana, ¿no? Y esa es pues creo que hay diferentes frentes desde los cuales se pudiera asumir esto, pero Así pues es es, de profesora voluntad Yolanda. política, ¿no? Perdón, la interrumpo porque queremos Sí. aprovechar el tiempo para poder conversar sobre otros, digamos que asuntos relacionados a esta conmemoración, porque, por ejemplo, es difícil hablar de derechos humanos sin tener en cuenta el contexto mundial. Vemos un Ujú. contexto de conflictividad, la guerra entre Ucrania y Rusia, un conflicto en la Franja de Gaza, y constantemente vemos denuncias de mandatarios, por ejemplo, en América Latina, por presuntamente cometer violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su reflexión sobre este panorama? ¿Se está agudizando la violación de derechos humanos a nivel mundial? ¿Cuál es su reflexión? Tenemos poco tiempo, profesora, sabemos que esto Bueno, nos da gracias. para Sí. un buen conversatorio, pero quisiéramos consultar esta última opinión de su parte. Pues yo diría así como en síntesis que estamos en el mundo reestructurando unas formas de regímenes políticos que pensábamos haber superado en el siglo XX y tiene que ver con nuevas formas de fascismo, realmente de fascismo, o sea, cómo se enfrenta, se afronta la migración, como que ya pues ACNUR desde la ONU ya reporta que esto ya es un continente, ya casi 120 millones de personas migrantes en unas condiciones de verdad, de campos que ya conocemos esa experiencia, campos de concentración, y esos campos de refugiados es una cosa impresionante. Entonces, esas nuevas formas de fascismo lo que ponen de presente es la fragilidad de estas formas de democracia representativa. Es decir, que habría que pensar en otras formas de democratizar, es decir, más que desde arriba, desde abajo, y creo que todos estos movimientos que se han visto últimamente, por ejemplo, frente al genocidio de Gaza, de los palestinos, pues es precisamente que son los pueblos, los llamados precisamente que están reclamando, que están exigiendo derechos humanos, ¿sí? El respeto a la vida, el respeto a la vida, a la dignidad, esto que la modernidad teorizó, pero que realmente la modernidad sistemáticamente ha negado. Entonces, la amenaza a la justicia social, a la dignidad humana. Creo que también uno de los elementos que hacen parte de estos fascismos es cómo se ha asumido la tecnología, ¿no? Las nuevas tecnologías, desregulado absolutamente, como dice Yanis Varoufakis, el tecnofeudalismo. Son señores apropiados y quienes deciden ya son los nubelistas, están en la nube, deciden la nube y ahí construyen cultura, deciden políticamente. Entonces creo que hay una apuesta también allí bastante contemporánea, bastante actual, por la cual habría que repensar en términos políticos, en términos administrativos, porque realmente lo que vemos es el agenciamiento y lo que implica todas estas nuevas derechas en el mundo, ¿no? En América Latina, en Europa. Entonces yo creo que hay que atender muy bien, ¿sí? Así en síntesis lo digo, pues esas nuevas formas de fascismo, que es a través de la guerra y a través de con lo que iniciamos, ¿no? El no respeto a la vida. Profesora Yolanda Rodríguez Rincón por ayudarnos a entender y analizar el panorama de derechos humanos tanto en Colombia como a nivel mundial. Recordemos que la profesora Yolanda es también directora de la Maestría de Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto. Pues muchas gracias, profesora, invitada para que más adelante en próximos programas podamos seguir conversando sobre este tema. Bueno, muy amables, muchas gracias.